Ok, bien. ¿Es la ciencia algo aburrido en los laboratorios? ¿Con qué libros puedo impresionar a mi crush? ¿Qué tiene que decir la ciencia del mundo en el que vivimos? Hey, ¿qué onda? Hola, bienvenidos a ¿Qué le pasó a mi neurona? Gracias por haber entrado, gracias por haberle dado play. En esta ocasión voy a recomendar un libro, Las piedras falaces de Marrakech, de Stephen Jay Gould. Este autor es bastante peculiar, le gustaba mucho la crítica y el análisis. Además, salió en Los Simpsons. Oh, sí, el supuesto ángel. Y en Las piedras falaces de Marrakech nos va a acercar a la ciencia desde otra perspectiva, desde la historia, desde la sociedad. Otra cosita interesante que me encontré al leerlo es que revela un dato curioso de cómo algunos científicos hicieron de menos el trabajo de Carl Sagan. Además, en este libro cuenta algunas anécdotas de cómo la ciencia en algún momento se utilizó para promover ideas racistas y clasistas. Si te interesa saber qué más hay en este libro, pues bueno, vamos para allá. Stephen Jay Gould fue una persona muy curiosa. Te hablaba de ciencia, artes, política, béisbol y cultura pop. Para quien piense que un científico solo se encierra en sus temas de laboratorio, Stephen Jay Gould es la prueba contraria. Se dedicó a la paleontología y biología evolutiva, le movía la estadística, filosofía de la ciencia e historia de la biología. Además, divulgaba ciencia. Lo que nos lleva a su libro, Las piedras falaces de Marrakech, y su estilo de divulgación. Stephen Jay Gould critica las explicaciones científicas simplistas, aquellas que pretenden dar una explicación de la inteligencia, las razas, las clases sociales. Enfatiza la importancia de la historia y la sociedad en el entendimiento de la ciencia. También habla de los científicos como personas, no como seres extraordinarios que tienen un cerebro superpotente y que descubren las cosas diciendo ¡Eureka! Entonces, bueno, primero voy a hacer una descripción del libro, de cómo está dividido, cuáles son sus partes y de qué trata cada una de ellas, ¿no? Las acompañaré con alguna cita que me pareció interesante, alguna anécdota. Los libros de Stephen Jay Gould son recopilaciones de ensayos que escribió para la revista Natural History en 1973. Las piedras falaces de Marrakech es el 9º volumen de ensayos. Este libro está dividido en 6 partes. Cada uno de ellos se enfoca en distintas temáticas. La primera parte se titula Episodios en el nacimiento de la geología, la naturaleza de los fósiles y la historia de la Tierra. En 1726, el Dr. Johann Bartholomä Adam Beringer fue troleado por sus compañeros académicos al plantarle evidencia fósil falsa. Sus colegas le pusieron reptiles con piel, pájaros con pico, ojos, telarañas, arañas. El material blando es muy difícil que se conserve en el registro fósil, únicamente ocurre en yacimientos con condiciones específicas, se conocen como Lagerstätten. Pero lo curioso de esta falsificación es que le pusieron cuerpos celestes, cometas, soles y también lunas. Vas a pensar que esto solamente le pasa a un tonto y que nos deberíamos de burlar de él. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se la creyó Beringer? Pues lo que pasa es que en ese entonces, en el siglo XVII, se discutía la naturaleza de los fósiles. Había algunos que consideraban que los fósiles eran creaciones del mundo mineral, de manera autónoma, una generación espontánea, mientras que otros sostenían que los fósiles eran remanentes de organismos vivos que habitaron en el pasado, la definición actual de fósil. La segunda parte se titula Presentes en la creación, de qué manera los 3 mejores científicos de Francia establecieron la historia natural en una época de revolución. En esta sección, Stephen Jay Gould nos habla de 3 naturalistas famosos. Normalmente pasan desapercibidos, no son muy nombrados, pero fueron bastante importantes para la consolidación de algunas ciencias como la biología y la geología. Por ejemplo, Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon. Otro de los naturalistas que también mencionan aquí es al padre de la química, Antoine Lavoisier, quien murió guillotinado durante la época del terror en la Revolución Francesa en 1794. Y por último, Jean-Baptiste Lamarck. ¡Ah, ya, el de las jirafas! ¡No! Normalmente se conoce a Lamarck por este ejemplo de las jirafas que ha estado mal entendido mucho tiempo y la verdad es que tuvo una historia muy terrible. Murió sin prestigio, solo, ciego y empobrecido, a pesar de que fue un chingón en lo que hacía.
De hecho, su visión de la evolución iba más allá de pensar que te va a crecer el cuello por estirarlo y por decir que tú quieres y porque así lo haces, se va a heredar a las siguientes generaciones. No, su visión de la evolución se basaba en dos fuerzas, una que tendía al progreso y una que se diversificaba, que generaba una diversificación a través del ambiente. La influencia de las circunstancias que conduce a un modelo ramificado de la taxonomía animal gobierna las sendas de la evolución. La tercera parte se titula El siglo de Darwin y el nuestro, lecciones de los 4 principales naturalistas victorianos de Gran Bretaña. Dentro de la cultura popular, principalmente conocemos como naturalistas o biólogos a este señor, a Charles Darwin, pero la realidad es que hubo otros personajes muy importantes para consolidar lo que hoy se conoce como biología. Por ejemplo, Charles Lyell fue el padre de la geología, muy importante en el desarrollo de esta disciplina. Otro naturalista importante fue Richard Owen, un anatomista que acuñó el término dinosaurios, lagartos terribles. Y por último, Alfred Russel Wallace. Algunos desconocen a Wallace y le dan el crédito de la teoría de la selección natural únicamente a Darwin. Pero Wallace también desarrolló su propia teoría de la selección natural. Así que cuando se habla de esa teoría se les da la coautoría a los dos. La parte 4. Ok, esto es lo que estaban esperando. Aquí es donde hablamos de Carl Sagan. 6 pequeñas piezas sobre el significado y localización de la excelencia. Estos son ensayos bastante cortos en donde Stephen Jay Gould habla sobre la importancia de la educación, de cómo hubiera cambiado nuestra vida si Mozart no hubiera muerto. También habla de jugadores famosos de béisbol que significaron mucho en su vida. Y por último, habla de Carl Sagan. En el ensayo Estrellas brillantes entre billones, cuenta cómo Carl Sagan llegó a ser menospreciado por algunos científicos de su campo por dedicarse a la divulgación. Deploro su fallecimiento ante todo, porque he perdido a un amigo querido. Muchos científicos nunca apreciaron su excelencia o su importancia para todos nosotros. Mientras que unos pocos de los mejores de entre nosotros, en un vergonzoso incidente en la Academia Nacional de Ciencias, los rechazaron activamente. Carl era un hombre notablemente optimista, pero sé que este incidente le dolió profundamente. Demasiados de entre nosotros no entendimos nunca su legendario servicio a la ciencia. Este es un tema que me llama mucho la atención porque en la actualidad sigue habiendo un cierto menosprecio hacia la divulgación de la ciencia. Quienes se dedican a este campo son considerados como científicos frustrados y que solamente se dedican a esto porque no pueden hacer buena ciencia. Sinceramente es algo completamente tonto, porque divulgar la ciencia no es solamente tirar la jerga científica de lo que estás haciendo en tu laboratorio. Bien, vámonos a la parte 5. Esta parte se titula La ciencia en la sociedad. Aquí habla de cómo el conocimiento científico de la herencia y la diversidad genética llevó a sustentar ideologías clasistas y racistas. El darwinismo social fue una teoría que aplicaba la selección natural para explicar las clases sociales, los ricos y los pobres. La frase tan famosa de la supervivencia del más apto nace de aquí y no de Darwin. Los ricos tienen mayores y mejores oportunidades y comportamientos para la vida en sociedad. Oh, claro, y la selección natural favorece aquellas características que son mejores. Aumenta la supervivencia y la reproducción de quien los tiene. Oye, espera. Pero si dejamos que los pobres y los inadaptados se reproduzcan, sus características también se estarán pasando a la población y entonces se va a ir a la... Esta era la forma en la que se pensaba, pero ¿estaban en lo correcto? Como afirmó el historiador Richard Hofstadter, el impacto fundamental de esta doctrina reside en que reforzaba la filosofía política conservadora, en particular a través del argumento básico contra el respaldo estatal a los servicios sociales y a la regulación gubernamental de la industria y la vivienda. La parte 6, la parte final. Esta sección se llama Evolución a todas las escalas. De manera muy resumida, en esta parte, Stephen Jay Gould pone ejemplos de la evolución. Normalmente pensamos que la evolución es un proceso que ocurre en muchos millones de años. Eso es lo que nos han contado. Pero él pone de testimonio algunos ejemplos en donde la evolución, el proceso evolutivo, ocurre en pocos años, 10, 20 años. Está bastante interesante esta sección. Ok, conclusión de las piedras falaces de Marrakech. ¿Qué puedo decir de Stephen Jay Gould? Pues fue una persona talentosa y rompe el cliché de que los científicos exitosos son hijos de científicos. Fue hijo de inmigrantes judíos y su viaje por el mundo de la ciencia comenzó por una visita al Museo de Historia Natural.
Sin duda, los libros de Stephen Jay Gould son un reto intelectual, pero es digerible. Si queremos ver la ciencia desde otra perspectiva, con sus implicaciones que tiene en la vida social y un enfoque social e histórico, Stephen Jay Gould es la opción correcta. La lectura sí es pesada y es algo difícil, no les voy a mentir, pero principalmente es por el tipo de escrito. Como les había comentado, los libros de Stephen Jay Gould son compilaciones de ensayos. Los ensayos, en mi experiencia, se deben de leer a conciencia. No recomiendo que lo lean de un solo jalón porque de verdad se llega a saturar el cerebro y llega un punto donde dices, ya no quiero leerlo, quiero estar con él, pero no quiero. Una cosa así bastante tóxica, y me tardé mucho en acabarlo. Si tu crush es un biólogo o una bióloga, pues mira, ya sabes, háblales de Stephen Jay Gould y match seguro, es un fuera de serie, de verdad. Espero que les haya gustado y que, no sé, les haya interesado Stephen Jay Gould y este planteamiento de la ciencia. Bye, nos vemos hasta la próxima.